Bien, hasta el momento hemos visto los diferentes tipos de onda, hemos asumido de que existe la onda, pero ¿cómo es que se generan las ondas? ¿Está bien? Para generar las ondas nosotros necesitamos un instrumento que genere estos campos variables. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando tenemos un campo electromagnético variable con el tiempo, ¿está bien? Oscilantes, o sea, hay ondas, nosotros vamos a tener de que este sistema electromagnético lo que va a hacer es irradiar, ¿está bien? Irradiar. Entonces, un campo electromagnético oscilante, ¿qué es lo que hace? Irradia. Irradia ondas electromagnéticas. Entonces, este campo de las ondas electromagnéticas se suele llamar campo de radiación. ¿Está bien? Campo de radiación. Ahora, el tema es cómo es que lo genero. ¿Cómo es que lo genero? ¿Cómo es que se da este proceso de radiación? El sistema más sencillo, ¿está bien? Entonces vamos a decir, el sistema, vamos a decirlo así, radiante más sencillo es un dipolo oscilante. Saben ustedes muy bien que es un dipolo. Un dipolo son dos cargas, una negativa y la otra positiva, dos cargas iguales, se caracteriza por un vector. Y vamos a tener de que este dipolo está oscilando. ¿Está claro? Está oscilando. A esto, entonces, este va a ser nuestro sistema elemental. Nuestro sistema elemental. Entonces, vamos a tener nosotros este dipolo. Disculpen. Que es un elemento muy pequeño. ¿Está bien? Un elemento muy pequeño. En primer lugar, una de las características del dipolo es que es neutro, no tiene carga eléctrica. O sea, su suma de cargas es igual a cero. Vamos a ver lo siguiente. Este dipolo va a irradiar con cierta longitud de onda, lambda. Ahora vamos a caracterizarlo todo, vamos a ver cómo surge el lambda y todo eso. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Si R, donde R es la distancia a la cual nosotros observamos la onda emitida por este dipolo, es mucho mayor que lambda, entonces nosotros vamos a estar en lo que se dice la zona ondulatoria. Es decir, vamos a estar en zonas donde solamente vamos a percibir la ondulación. Ya esto lo vamos a poder considerar como un punto. ¿Está bien? Entonces, vamos a verlo, vamos a caracterizarlo. Vamos a ver cómo esto se da. Algunas de las reglas que se dan en la radiación de un oscilador, de un dipolo, oscilador lineal. A ver, tomemos
un oscilador lineal. Este oscilador lineal no es otra cosa que un dipolo eléctrico. ¿Está bien? De dimensión L mucho menor que lambda. L, jóvenes, es el tamaño del dipolo. ¿Está claro? Y momento dipolar P. Momento dipolar P. Que varía con el tiempo. Según la ley siguiente. Según la siguiente relación. P, momento dipolar, es igual a un P máximo coseno de omega t. Ya entendemos, esta es la amplitud y esto es lo que nos da la frecuencia. Todo lo que vamos a hacer se relaciona al vacío, ¿está bien? Y de aquí nosotros podemos relacionar el hecho de que la longitud de onda va a ser igual a 2 veces pi c sobre la frecuencia angular. Entonces, lo que aquí nosotros tenemos es lo siguiente. Recordemos que el campo de un dipolo, voy a ponerle estacionario, es decir, un dipolo que no está oscilando, coincide al alejarse o en todo caso más que coincide, se comporta al alejarse como proporcional a 1 sobre r al cubo. ¿Está bien? 1 sobre r al cubo. Eso no pasa, o sea, eso que esté como 1 sobre r al cubo va a significar que cuando tomemos nosotros la integral por superficie, este campo va a tender a anularse, va a tender a desaparecer. ¿Está bien? Eso es lo que nos da esto. En el caso del dipolo oscilante, esto no es así. ¿Está bien? Esto va a cambiar. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Un momentito. Un momento, jóvenes. Aquí hay algo que me está faltando. Algo que me está faltando. Ya. Bueno, continuemos nomás, creo. Bien. Lo que pasa es que no tengo aquí todo el desarrollo. Estoy pensando si hacerle el desarrollo completo o simplemente mencionarlo. Bien, veamos lo siguiente. Esto es para el dipolo normal, el que no oscila. ¿Está bien? Para el que no oscila.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un dipolo que está oscilando? Ustedes debieron de haberlo visto en electrodinámica. Para el dipolo oscilante, nosotros tenemos lo siguiente. La amplitud decrece con la distancia. Decrece con la distancia r. ¿Eso qué significa? De que la amplitud máxima, que es proporcional a la amplitud máxima de h, estas decrecen inversamente proporcional a la distancia, pero como es oscilante, con el seno de teta. ¿Está bien? Esto es con el seno de teta. Entonces, nosotros aquí ya podemos ver, si es que tomamos integral por superficie, ya estos no van a decaer de la misma manera. Mientras que este se va a anular, este va a desaparecer, este va a permanecer y va a tener valores finitos. Entonces a nosotros no podemos trabajar, o sea, ¿eso qué significa? A ver, cuando nosotros tenemos un dipolo, digamos que este es el dipolo, nosotros tenemos que su campo muy cerca del eje es así y se va haciendo de esta forma. ¿Está bien? Pero a medida que nos alejamos, ya lo que vamos a ver es algo distinto. Es decir, lo que decae es esta parte. Lo que va a decaer es esta parte, pero esta parte no va a decaer en este caso. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Profe, Sí, dígame. se refiere a las líneas de campo, ¿no? Claro, o sea, las líneas de campo nos están representando la intensidad. ¿Está bien? Entonces, mientras más lejos estoy, están más separadas y por lo tanto son más... es más débil el campo. Es más débil el campo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya que tenemos nosotros esa relación, esto nos da lo siguiente. Profe, Sí, dígame. pero esas líneas que usted dibujó, ¿eran líneas de campo eléctrico o campo magnético? Campo eléctrico del dipolo. Las de un dipolo oscilante. Claro, las que dibujé es de un dipolo normal. Ya. Las que dibujé es de un dipolo normal. De un dipolo oscilante tenemos otra cosa. Muy cerca del dipolo es difícil de determinar o averiguar cómo es su comportamiento. Está bien, es muy complejo. Pero a medida que nos alejamos, entonces se hace mucho más sencillo. Nosotros esto vamos a tener, por ejemplo, a ver, tenemos el dipolo. Voy a dibujar aquí el dipolo. Este va a ser nuestro dipolo. P. Está bien, tiene esta dirección. O sea, lo dibujo así a ambos lados porque es oscilante. Voy a dibujar también un pequeño eje. Entonces, con respecto a este eje, que es donde está el dipolo, nosotros vamos a trazar nuestro radio, nuestro R. Esto va a ser R. Y vamos a tener de que en el punto donde nosotros lo midamos, en primer lugar, vamos a tener en la misma dirección, vamos a tener el vector S. Este es nuestro vector S que nos dice en qué dirección se está propagando. ¿Está bien? Y vamos a tener nosotros, digamos, en esta dirección, el vector E.
y vamos a tener en esta dirección el vector h. Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Esto se encuentra en, digamos, trazo una especie de círculo Entonces nosotros tenemos que ese es un círculo y vamos a tener también lo siguiente. Vamos a tener por acá algo así. Un círculo por acá. Entonces nosotros tenemos esto de la siguiente manera. O sea, esto viene por acá, llega hasta aquí, y tenemos de que esto va a representar como un círculo siempre, o sea, tiene simetría esférica el dipolo. Entonces, este ángulo es el ángulo teta. Ese es el ángulo teta de esta expresión. Entonces, nosotros tenemos de que estos decaen inversamente proporcional. Aquí nosotros vamos a ver de que este E es tangente a esta esfera y el H también es tangente, es decir, es tangente, bueno, aquí este le he dibujado mal. O sea, realmente el H también es, digamos, tangente a alguna esfera así. ¿Está bien? A un círculo. Entonces, es tangente a círculos de radio R. Eso es lo que nosotros tenemos. Y el vector de Poynting, ¿qué pasó con mi vector de Poynting? ¿A dónde se fue? Y el vector de Poynting es radial. En estos casos es radial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, la existencia de este campo que decae inversamente proporcional a la distancia es justamente el campo de radiación. Y nosotros aquí vamos a tener lo siguiente, de que I, la intensidad, que es proporcional al valor medio del vector de Poynting, va a ser proporcional a 1 sobre R al cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando esto? Si nosotros tenemos, igual vamos a tener nuestro eje y voy a tener en ese eje mi dipolo. Está bien, este es el dipolo. Se encuentra en un punto O, o sea, su centro, su eje se encuentra en un punto O. Nosotros vamos a tener que el campo del dipolo va a tener esa forma. ¿Está bien? O sea, esta es la forma que toma esto. ¿Está claro? Esta es la forma que toma esto. Entonces, si nosotros los tenemos en este punto O y queremos en un punto O', vamos a decir de que esto es nuestro I, que es una función de teta. Entonces, la intensidad depende del ángulo. ¿Está claro? La intensidad depende del ángulo. Y no decae. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Esto es por unidad de área. Entonces, realmente esto se está multiplicando por 4 pi r al cuadrado en toda la circunferencia o por un r al cuadrado en un segmento. Por eso solamente depende del ángulo y de las amplitudes. No decae, no decrece. ¿Está bien? Entonces, esta longitud, en este esquema, en este gráfico, nos está dando la magnitud
de la intensidad en este punto O' con respecto a este O. Entonces, nosotros vemos de que el máximo corresponde cuando el teta es igual a pi medios. Este es el ángulo teta por si acaso. Y el mínimo corresponde cuando el teta es igual a 0. Entonces, la radiación será, por decirlo de alguna forma, en el plano ecuatorial del dipolo. En el plano ecuatorial del dipolo. Y no hay radiación en esta dirección. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí voy a utilizar W. Esto va a ser la potencia de radiación del dipolo. Normalmente se utiliza la letra P, pero yo he utilizado muchas P's. Aquí tengo momento dipolar, tengo momento, tengo presión, así que voy a utilizar W. ¿Está bien? En los textos lo van a encontrar como una P mayúscula. Bueno, vamos a utilizar la P mayúscula. Nosotros tenemos P. La potencia de radiación del dipolo es proporcional a la segunda derivada respecto al tiempo al cuadrado del momento dipolar. Aquí nosotros tenemos que alfa es igual a mu sub 0 sobre 6 pi c. Esto, jóvenes, en el sistema internacional, y en todo caso alfa es igual a 2 sobre c al cubo en el sistema CGS, que es muy utilizado en la física. Entonces esto, vamos a llamarlo, esto es la potencia de radiación del dipolo. Entonces, si nosotros conocemos P, ponemos allá su potencia de radiación. Nosotros hemos dicho que P tiene esta forma. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener de que P es igual a alfa, omega al cuadrado, o disculpen, omega a la cuarta, porque es segunda derivada, es omega a la cuarta, P sub m al cuadrado, coseno cuadrado de omega t. Y de ahí obtenemos que el valor medio de la potencia de radiación es igual a alfa medios, omega a la cuarta, P sub m al cuadrado. Este 2 sale del valor medio de esto. Entonces, de aquí nosotros tenemos que la potencia de radiación media del dipolo es proporcional al cuadrado de la frecuencia, o a la cuarta potencia de la frecuencia, y al cuadrado de su amplitud. ¿Está bien? El cuadrado de su amplitud. Entonces, de aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. Si tenemos una estación de radio, ¿está bien?, en la cual va a utilizar frecuencias altas, ¿está bien? Frecuencias altas, tenemos que la potencia de radiación es muy alta. Significa que por decirlo de alguna forma, el costo de producción de estas frecuencias es pequeño. ¿Está bien? Entonces esto nos permite a nosotros, si tomamos como nuestra base el dipolo, establecer el alcance y el costo que tiene el generar estas ondas electromagnéticas con un dipolo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto es lo correspondiente a la radiación del dipolo.